El siglo XX fue un torbellino de cambios para la historia de la humanidad. En tan solo 100 años, la humanidad vivió guerras devastadoras, revoluciones, crisis financieras que casi acaban con un país entero, avances tecnológicos inimaginables y transformaciones que aún hoy definen nuestras vidas. En este vídeo recorreremos los 10 acontecimientos más importantes del siglo XX, contados de forma clara y rápida para que todos podamos entenderla. Así que, sin más dilación, comenzamos. Al comenzar el siglo XX, Europa parecía vivir una época llena de esplendor, pero debajo del progreso, los imperios acumulaban tensiones, como si el continente fuera un barril de pólvora a punto de explotar. El asesinato del archiduque Fernando de Austria en 1914 fue la chispa que detonó todo. Millones de jóvenes marcharon al frente, creyendo que volverían pronto, y encontraron en cambio un infierno lleno de trincheras, barro y fuego. La guerra destruyó imperios que parecían eternos y dejó un continente irreconocible. El Tratado de Versalles puso fin al conflicto, pero dejó resentimientos que tiempo después volverían a estallar. Era el inicio de una era marcada por el dolor, la pérdida y la incertidumbre. Mientras Europa ardía, por su lado, Rusia vivía su propia tormenta. El pueblo estaba exhausto, hambriento y cansado de un zar que parecía desconectado de la realidad. En 1917, las calles estallaron en protestas, y el zar, Nicolás II, fue derrocado. Meses después, los bolcheviques, liderados por Lenin, tomaron el poder prometiendo un futuro nuevo. La guerra civil que siguió fue brutal, pero terminó con la creación de la Unión Soviética, el primer estado comunista del mundo. Este nuevo sistema dividiría el planeta durante décadas y marcaría la política global del siglo. A finales de los años 20, Estados Unidos vivía su época dorada. La economía crecía, el consumo se disparaba y la bolsa parecía imparable, hasta que un día todo se derrumbó. El crack del 29 hundió a millones de familias en la pobreza, familias enteras que perdieron sus hogares, empresas que cerraron y el desempleo se disparó. La crisis viajó por el mundo como si de una sombra imparable se tratase. El presidente Roosevelt intentó reconstruir el país con nuevas políticas, pero el daño ya estaba hecho. La Gran Depresión dejó heridas profundas que a día de hoy se siguen pagando, y creó un terreno fértil para el ascenso de ideologías extremas en Europa que nos iba a llevar a la Segunda Guerra Mundial, la segunda guerra en este siglo. En los años 30, el mundo vio ascender a líderes totalitarios que prometían grandeza en sus países y terminaron sembrando terror. Hitler, con su ideología expansionista, llevó a Europa a una nueva guerra en 1939 después de haber invadido Polonia. Fue un conflicto total, ciudades arrasadas, ejércitos gigantes y tecnologías de destrucción nunca vistas. El horror del Holocausto marcó uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. En el Pacífico, por su lado, Japón libraba su propia expansión hasta que el ataque a Pearl Harbor llevó a Estados Unidos a la guerra. En 1945, tras batallas decisivas y 2 bombas atómicas sobre Japón, el conflicto terminó. Pero el mundo que emergió era completamente distinto al que había entrado en guerra. Y en ese momento, todo iba a cambiar. Conoceríamos un nuevo mundo. Tras 2 guerras mundiales, la humanidad comprendió que no podía seguir así. En 1945, líderes de todo el mundo se reunieron para crear un organismo que evitara que la historia se repitiera. Así nació la ONU, una organización basada en el diálogo, la cooperación y la defensa de los derechos humanos. Aunque no siempre logra evitar conflictos, como vemos hoy en día, se convirtió en un símbolo de esperanza y en un espacio donde las naciones pudieran buscar soluciones colectivas, sin llegar a conflictos entre ellas. Fue un paso importante hacia un mundo más unido, tras una era marcada por la devastación. La paz, después de 1945, duró poco, ya que tan solo 2 años después de la creación de la OTAN, Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias con visiones opuestas del mundo. Comenzó así la Guerra Fría, ya que Estados Unidos tenía una visión completamente capitalista del mundo, mientras que la Unión Soviética era comunista, y esto no podía salir bien. Fue una batalla silenciosa de espías, propagandas y armas nucleares, que a día de hoy siguen protagonizando películas en el cine. Europa quedó partida en 2 por el telón de acero, y el planeta se convirtió en un tablero de tensiones constantes. Hubo momentos críticos, como la crisis de los misiles en Cuba, que puso al mundo al borde de la destrucción en el caso de haber llegado a una tercera guerra mundial. Aunque nunca se enfrentaron directamente, su rivalidad moldeó la política mundial durante casi medio siglo y que a día de hoy parece que todavía sigue estando.
Tras la Segunda Guerra Mundial, los imperios europeos estaban debilitados, y los pueblos de África y Asia, que llevaban décadas sometidos, dijeron basta. Empezó entonces una ola de independencia que se extendió desde la India hasta Ghana y Argelia. Cada independencia fue una mezcla de lucha, esperanza y desafíos. Nuevos países surgieron en un mapa que cambiaba a toda velocidad. La descolonización no solo transformó la geografía mundial, sino que también devolvió voz e identidad a millones de personas que habían estado durante décadas sometidos a la esclavitud. Pero no todo iba a ser malo en este siglo. Esta rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética hizo que ambos se encauzaran en la carrera espacial. En 1957, un pequeño satélite llamado Sputnik sorprendió al mundo al cruzar el cielo nocturno. La Unión Soviética había logrado algo impensable y Estados Unidos no tardó en responder. Comenzó así la carrera espacial, una competencia increíble por ver quién conquistaba antes el espacio. Vinieron hitos asombrosos para la humanidad. El primer ser humano en órbita fue Yuri Gagarin, de la Unión Soviética, y hizo que Estados Unidos tuviese literalmente que ponerse las pilas si quería adelantarlos. Entonces llegó el momento histórico más importante. En 1969, Neil Armstrong, americano, pisó la Luna, y fue entonces cuando el ser humano, por primera vez, llegó a conquistar el espacio, y un satélite, como es la Luna, que parecía impensable hace tan solo 100 años. Más allá de la rivalidad, esta carrera despertó la imaginación de millones y sembró las bases de gran parte de la tecnología actual. A mediados del siglo XX, la invención del transistor abrió una puerta que ya no se volvería a cerrar nunca. Llegaron los ordenadores, los microchips y finalmente Internet. Lo que comenzó como un proyecto militar se convirtió en una red que conectó al planeta entero. A finales de siglo, la web transformó la manera en que trabajamos, aprendemos, nos comunicamos y nos entretenemos. Fue una revolución silenciosa, pero imparable, que dio forma al mundo digital en el que vivimos hoy y que gracias a él puedes estar viendo y escuchando este vídeo y haciendo tus compras online y que te lleguen al día siguiente a tu casa, cosa que hace tan solo 30 años era inimaginable. Y en ese momento de revolución surge algo que miles de personas llevaban mucho tiempo pidiendo. Durante casi 30 años, el muro de Berlín dividió no solo una ciudad, sino dos formas de entender el mundo. Era el símbolo más poderoso de la Guerra Fría. Pero en 1989, miles de personas se cansaron de vivir divididas. Salieron a las calles, protestaron y exigieron libertad. Y una noche de noviembre, el muro cayó. La gente se abrazó, lloró y celebró lo que parecía imposible. Ese momento marcó el inicio del fin de la Guerra Fría y el comienzo de una nueva era. Fue un recordatorio de que ningún muro puede durar más que el deseo humano de libertad. Y esto ha sido todo, chicos. El siglo XX, como habéis visto, ha sido un torbellino de cambios que redefinió el mundo por completo, guerras, revoluciones, avances y luchas por la libertad que moldearon la vida tal y como hoy la conocemos, y aunque estos eventos ya quedaron atrás, sus consecuencias siguen vivas en nuestro presente. Si te ha gustado este viaje histórico, no olvides suscribirte para conocer más historias que todos deberíamos de conocer, porque ya sabéis, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo.